Muy buenos días para todos. Sean muy bienvenidos. Les invito por favor a acompañarme en sus Biblias a esta carta que estamos exponiendo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Les pido por favor que estemos en el capítulo 5 y vamos a leer a una voz, los versos 19 al 21. A la 1, a las 2 y las 3. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. Acompáñenme en una breve oración. Espíritu Santo, fiel maestro, guiador, inspirador, autor absoluto de las Sagradas Escrituras. Tú eres Dios con nosotros. Eres su presencia viva, activa, en la persona completa. Y hoy, Espíritu Santo, has querido convocarnos. Mira este salón. Si habláramos de la Iglesia Universal, ¿dónde cabrían? Solamente tú lo sabes. Pero este es el remanente que has querido apartar para trabajar en ellos, para arar en ellos, para preparar sus almas para la eternidad, y mientras llega ese día prepararlos para que en este mundo vivan como ciudadanos del nuevo reino. Tú, Espíritu Santo, estás haciendo de la vieja humanidad una nueva humanidad, una gente santa, una gente justa, una gente humilde, una gente mansa, Señor, que vive en este mundo, pero con la mira puesta en su eternidad. Y hoy, Espíritu Santo, has querido convocarnos para trabajar en nuestras almas y también en nuestras conductas, enseñarnos cómo es la vida de la iglesia, qué es lo que vienes haciendo por medio de esta carta. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, Dios con nosotros, que bendigas al pobre, débil, insuficiente, predicador, una vasija de barro, que no tiene nada en sí mismo para estar acá delante de tu pueblo. Solamente por tu gracia, por tu providencia lo tienes ahí, para hacer la obra en él y por medio de él. Ayúdalo, fortalécelo, y no permitas que vaya a estorbar lo que tú quieres decir y hacer a tu pueblo. Líbrame de ser un estorbo a tu voluntad. Y bendice también a todas estas almas sedientas de ti que has convocado hoy, para que aprendamos, oh Padre, cuál es tu santa voluntad en la vida de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Por favor, tomen sus lugares de asiento, mis amados hermanos. Iniciamos este mensaje recordando que el tema principal de esta carta son las instrucciones del apóstol Pablo al pastor Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso en el primer siglo. Y venimos viendo una sección especial del capítulo 5, versos 17 al 25. En esta sección, de manera especial, ha habido un ligero cambio en la estructura o en las instrucciones o en la enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo. Ahora está hablando directamente ya no de lo que el pastor debe hacer a la iglesia, con la iglesia, o cómo conducirse en la iglesia, sino de cómo la iglesia debe responder por sus pastores. ¿Cuáles son las responsabilidades de la iglesia hacia sus pastores? Esta es la sección que hemos empezado a ver en este capítulo 5, 17 al 25. Y en ese orden de ideas, nosotros hemos comprendido algo al estudiar esta carta desde la introducción, que podemos decir que las mismas obligaciones que tiene un pastor con la iglesia son las obligaciones de todo creyente, exceptuando los deberes de su oficio. Pero todo cristiano debe saber cómo conducirse en la iglesia de Cristo.
Todo cristiano debe saber que debe amar la sana doctrina. Todo cristiano debe saber que debe orar, que debe santificarse. Todo cristiano debe saber que debe ser humilde, manso, igual que todo pastor. Y en ese orden de ideas, estamos viendo en este momento, en este caso, las instrucciones que Timoteo debía recibir en primera persona de su apóstol Timoteo, un hombre curtido en el ministerio, en todo lo que eran lidias, luchas con las iglesias como Pablo, dándole instrucciones a un novato, a un novato. Es como un papá enseñándole a caminar al niño. Es como un pastor muy curtido a un pastor que acaba de ser ordenado. Y esto es lo que Pablo está haciendo, para que Timoteo hiciera lo que él le mandara y así realmente él fuera un verdadero varón de Dios. Él fuera un verdadero ministro de la palabra. En los versos 17 y 18 vimos el doble honor. Timoteo debía enseñarle a la iglesia que la iglesia tiene el deber delante de Dios de asignar un salario honroso a su pastor. El doble honor reflejado en el salario. El domingo anterior vimos en el verso 19 la responsabilidad que tiene la iglesia de proteger a los ancianos ante las murmuraciones, ante las críticas o los chismes. No hacer caso de buenas a primera, sino que Pablo, tomando del Pentateuco y tomando del Evangelio, toma aquella cláusula que protegía en el Pentateuco para que no fueran a matar a una persona si no habían 2 o 3 testigos. Por el testimonio de uno solo no podían matar a una persona. En el Evangelio el Señor pone estos testigos, 2 o 3 testigos, para la protección de la santidad, pureza de la iglesia, buscando la restauración de un infractor. Y Timoteo, Pablo toma esta cláusula y la incrusta de manera maravillosa en la eclesiología, para decirle a la iglesia: ustedes tienen que hacer esto mismo para proteger a los pastores. Pablo estaba dando por sentado, como vimos el domingo anterior, que los pastores son el blanco de toda crítica, murmuración, chisme, envidia, traición, todo. Ellos son el blanco, no solo del demonio, que ya no tiene a Cristo. Los apóstoles ahora tienen las cabezas de la iglesia, que son los pastores bíblicos, pero también de los malos hermanos, hombres y mujeres faltos de piedad, que encuentran en el pastor un caballito de batalla para ellos desahogar sus enojos, sus amarguras, sus celos y otras cosas. Pablo le dice: no lo hagas si no hay 2 o 3 testigos. Y veíamos que esto no se trata de que a mí me parece, fue que me dijeron, que para confrontar a un pastor deben haber unas pruebas sólidas, unas pruebas seguras. Hoy vamos a continuar viendo esta enseñanza en los versos 20 y 21. En los versos 20 y 21, donde el apóstol Pablo va a tomar lo que ha dicho en la cláusula anterior y la va a llevar ya a la confirmación de esa investigación. Se tomaron las pruebas, se recopilaron las pruebas de los 3 testigos, todo esto, y todo eso confirma de que verdaderamente ese pastor ha pecado. El tema de nuestro mensaje, de nuestro pasaje, es la autoridad delegada por el Señor Jesucristo a la iglesia para disciplinar a los ancianos que persisten en pecar, y la importancia de este deber eclesiástico representado en los testigos que presenta el apóstol Pablo. Ya vieron los testigos, ¿verdad? Verso 21, vean los testigos que presenta el apóstol Pablo de nuevo. Sí, verso 21, te encarezco delante de Dios, 1, del Señor Jesucristo, 2, y de sus ángeles. Estos son los testigos que pone delante de Timoteo, para que tuviera en cuenta la importancia. El título que le he dado es la disciplina eclesiástica para los pastores. La disciplina eclesiástica para los pastores, porque eso es lo que nos habla. Y dentro de esta disciplina eclesiástica nos da un bosquejo, el mismo texto nos da un bosquejo, nos da el motivo para la disciplina, verso 20a,
nos da el método para la disciplina, verso 20b, nos da el propósito de la disciplina, verso 20c, y nos habla de la importancia de la disciplina en el verso 21. Veamos pues entonces en primer lugar el motivo para la disciplina. Verso 20a, vean el motivo como es de claro, miren lo que dice: a los que persisten en pecar. Ese es el motivo para llevar a un pastor a la disciplina eclesiástica. Esa es la razón. Pablo sabía que así como existen buenos ministros dignos de ser defendidos porque no hay ninguna acusación verdadera contra ellos, también existen malos ministros, ancianos, obispos o pastores. También existen pastores que aún sabiendo que la han embarrado, que aún sabiendo que es que están pecando, pastores que saben ellos saben. Entonces, para evitar ser reprendidos, Pablo dice, podían echar mano, creemos que esa era estaba en la mente de Pablo, ellos podían echar mano de esta regla del verso 19, contra un anciano, no admitas acusación, no toques al ungido, no te metas con los pastores. Entonces Pablo se anticipa a esto. ¿Cuántos han escuchado un dicho del mundo, pero que tristemente es muy verdadero? Echa la ley, echa la trampa. Y Pablo sabía que desde el siglo I iban a estar esos pastores y le iban a echar mano a su argumento para defenderlos. Iban a decir, no, es que mire que dice que no puedo, ustedes no me pueden juzgar a mí. Le puede decir un pastor a su iglesia, ustedes no me pueden juzgar a mí, yo soy su pastor, ¿cómo se les ocurre? No, Pablo se anticipa a esto y dice no. Entonces en el verso 20, para evitarlo, que ese pastor culpable se salga con la suya, nos dice que si las pruebas confirman la acusación, ese pastor tiene que ser disciplinado. Y esta frase es clave para que entendamos el proceso bíblico que se debe llevar con un miembro, sea pastor o no, que ha pecado y persiste en pecar. A los que persisten en pecar. O sea, no es de inmediato la disciplina y la expulsión. No es tomar a una persona, un hermano, un miembro o un pastor y de una vez entonces yo lo declaro impío. Yo lo declaro impío, lo cual significa lo declaro no creyente y lo entrego a Satanás. No, amados. Primero debe haber un proceso, porque si es a los que persisten en pecar, entonces algo tuvo que ocurrir antes para estar seguro de que es que él está persistiendo en el pecado. Debe haber un proceso buscando su arrepentimiento, como lo ordena ¿quién? El Señor en Mateo 18, 15 al 22, la lectura paralela que se hizo al inicio de la dirección de culto. Y dependiendo de la reacción, se continúa o se va escalonando el proceso, se va llevando a un nivel más alto la disciplina. El primer paso, vean Mateo 18, 15, sí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, en este caso a tu pastor. Quien descubre el pecado de ese pastor y está realmente seguro de la cláusula del verso 19, 2 o 3 testigos tiene, él está plenamente convencido, él le pide una cita y le hace saber que él ha sido testigo de su pecado, que tiene las pruebas contundentes contra él. Usted le anima al arrepentimiento. Y si el pastor reconoce su pecado y se arrepiente, hasta ahí llega el tema. Nadie, absolutamente más nadie en la iglesia y menos en el mundo, tiene por qué enterarse que ese pastor cometió un pecado. Si ese pastor de inmediato se arrepiente, has ganado a tu pastor. Y ahí se cierra el caso, igual que con un hermano. Pero puede ocurrir lo contrario. Y nuestro Señor Jesucristo bien lo sabía. Ese pastor pecó, pero en lugar de arrepentirse después de la reconvención de este amado hermano,
él sigue pecando. ¿Qué hacer ante eso? Bueno, el Señor en el verso 16 va escalando el nivel de la disciplina y nos ordena presionar un poco más buscando su arrepentimiento. Dar un segundo paso, vean el verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Se dan cuenta que esta es la misma cláusula que nosotros tenemos en 1 Timoteo 5:19? Esta es la misma. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:19? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Aquí está el Señor, antes que Pablo, tomando la misma medida, la misma precaución. Cuidado con un juicio acelerado. Cuidado con ir a condenar a alguien antes de y de. Un poco más. Dar un paso más. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos tome conste toda palabra. Hablaste con él tú solo. No obedeció el pastor tristemente. Ahora tú te diriges de manera especial, si la iglesia los tiene, a un par de diáconos o un par de miembros de los hermanos más humildes y más entendidos en la palabra que tú consideres. Ellos hasta ese momento no sabían nada, recuerden esto, no tenían por qué saber nada. No es, hermano, póngase a orar por mí que voy a ir a exhortar al pastor. No sabían nada. Él les explica todo, los pone en contexto, les habla de que él es testigo, que tiene todas las pruebas. Y ahora entonces les explica el pecado y los envía o va con ellos al pastor. Y de nuevo lo mismo, pastor, usted nos ha enseñado que en Cristo hay gracia, que hay perdón para el que se arrepiente, que el que confiesa sus pecados es perdonado, pastor. Pastor, piense en Jesucristo, piense en la iglesia, piense en su familia, piense en su propia alma, pastor. Y a pesar de esto el pastor sigue pecando. Ese es el motivo para la disciplina, la negación al arrepentimiento, mis hermanos. ¿Qué nos dice la Biblia? Algunos textos brevemente. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la práctica del pecado? ¿Qué nos dice el Evangelio de San Juan 8:34? ¿Qué nos dice San Juan 8:34 sobre este tema? Bueno, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, si realmente ese pastor es un creyente, un alma nacida de nuevo, un regenerado, un sellado con el Espíritu Santo, y él, en vez de arrepentirse después de estas 2 visitas amorosas, tiernas, compasivas, el pastor sigue pecando, él ya es esclavo del pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Si ya es cristiano, mire lo que ocurrió con él. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para romper las cadenas. Todo aquel que es nacido de Dios, mire, no practica el pecado. Y el texto me está diciendo, el que persiste en pecar, que se ha hecho uno, se ha unido al pecado. Él ya prefiere pecar y seguir en su pecado, hay que arrepentirse. El que practica, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. El Espíritu Santo permanece en él y no lo va a dejar practicar el pecado. Y no puede pecar. Continuamente en un círculo vicioso, el mismo pecado. No. Entonces, es lo contrario a lo que termina diciendo el Espíritu. A ese no ha nacido de Dios. El mismo Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, miren ahí, no practica el pecado, amados. Hermanos, amada iglesia, un hermano o una hermana, un pastor, tristemente puede caer en un pecado y en un pecado escandaloso. Puede caer, hermanos. Pero como verdadero sellado por la simiente,
más demora en cometer el pecado que en estar de rodillas, derramando llanto y suplicando el perdón de Dios. Él no se queda atado en el pecado. Él no practica el pecado. Él se arrepiente y se aparta del pecado. Y cuando cae el dolor es tan fuerte, porque es que eso ya no es de él. Es como las personas, a veces hay personas que les colocan un implante, así sea un riñón o un órgano o a veces una platina, y esa persona nunca está completa. Siempre el organismo está rechazando y tiene que vivir medicada esa persona el resto de los días que Dios le conceda. ¿Por qué? Porque es que eso no es de él, no es de él. El pecado ya no es del creyente, amada iglesia, ya no es de nosotros, ya no es. Es algo que nos estorba, nos asedia, nos incomoda, nos lastima, nos avergüenza. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién que ha nacido de nuevo quiere esto en su vida? A veces se nos sale algo que nosotros sabemos mismos y es una exageración, pero es que es una exageración. ¿Cuánto te costaron esos zapatos? 300,000 y le costaron 80,000. O le costaron 300,000 y para no cargar la conciencia del hermanito le dice me costaron 50,000. Mire eso que estamos haciendo y lo estamos haciendo quizás pensando en la conciencia del otro. Amados hermanos, eso al momento viene. Algo por allá, no dijiste la verdad, mentiroso. La conciencia santificada, y nos hace ver eso que es así porque realmente ¿a quién dañamos? Y nos hace ver eso que es así, nos lo hace ver así. Porque es que ya no es de nosotros, esa naturaleza ya no es de nosotros. Nos estorba, no la queremos. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará. No va a prosperar. Mire lo que dice Pablo. Ellos se quedan en la práctica. Ellos se quedan en la repetición, están en un círculo vicioso y lo aman. Lo aman tanto que no valió que los hermanos llevaran a Cristo, a su iglesia, a su esposa, a sus niños, a su propia alma. Y él dice, yo sé todo eso, pero él sigue pecando. No prosperará, cada vez más bajo. Mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, bendito sea el Señor. Así, mis hermanos, que ya entendemos cuál es el motivo para la disciplina. Ese hombre se ha hecho uno con el pecado. Ese pastor lastimosa, tristemente, está dando pruebas quizás de que ese hombre no es creyente, no era creyente. Al final de su carrera puede arrepentirse y mostrar, porque un verdadero hijo de Dios jamás apostatará de la fe, jamás. Veamos el segundo encabezado. El método. Ya este hombre se hizo merecedor de la disciplina. Ya se ganó la disciplina. Ya se dieron los pasos conforme al príncipe de los pastores, cabeza y señor de la iglesia. Ya se hizo en obediencia, todo en amor, bondad, piedad y misericordia. Pero hay que hacer algo con él. Porque él persiste en su pecado. Veamos entonces el método para la disciplina. A los que persisten en pecar, la parte B. Repréndelos delante de todos. Pastor, pero eso no suena como muy duro. Sí, pero es que es la orden del príncipe de los pastores. Es la orden de Jesucristo, Señor, cabeza de la iglesia. Repréndelo delante de todos. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 18:17? Lo mismo con otras palabras. Si no los oyere a ellos, ahí está la parte B. Dilo a la iglesia. O sea, ya no se puede mantener en secreto su pecado. Hay que exponerlo, hay que delatarlo, hay que reprenderlo públicamente, o sea, delante de toda la iglesia.
Mis amados hermanos, una iglesia donde se desprecia la disciplina eclesiástica es una iglesia en desobediencia al Señor. Una iglesia donde no se reprende el pecado de un miembro, donde no se reprende el pecado de un pastor, es una iglesia incompleta. No podemos llamarla iglesia de Jesucristo, no la podemos llamar así. No. Estas iglesias parten de un error profundo. Para ellos, la Biblia no es su máxima autoridad de conducta y fe. La suficiencia de la Biblia no cuenta para esas iglesias. Las iglesias de Cristo tienen toda la guía, la dirección, el mandato de lo que es una iglesia. Tienen el plano, llamémoslo así, el plano completamente en las Sagradas Escrituras. No hay que poner nada, no hay que añadir nada. Y una de las marcas fundamentales para que ustedes, amados hermanos, se den cuenta de que una iglesia no es del Señor, es cuando le doblan determinadas hojas a la Biblia, ignoran determinadas hojas a la Biblia. Así como no es una iglesia de Cristo, una iglesia que niegue la Trinidad. Es que no está en la palabra en sí, pero el concepto cubre toda la Biblia de la Trinidad. La Biblia es trinitaria, mis hermanos, y la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo es trinitario. Pues así también la iglesia del Señor es una iglesia que toma la disciplina eclesiástica como un mandato del Señor, como una doctrina medular de su fe. Es una doctrina fundamental de la fe. Fue instituida por el Señor. El Señor sabía que miembros iban a pecar, que pastores iban a pecar, y amorosa y soberanamente entonces nos da Mateo 18, 15 al 22. ¿Para qué? ¿Para buscar qué? La gloria de Cristo en la santificación y pureza de la iglesia, entendiendo que la disciplina nunca es para condenación, sino para restauración. Nunca, siempre es para restauración. Estas iglesias, hermanos, no reprenden a nadie. Y al pastor no reprender a nadie, pues ¿cómo lo van a reprender a él? ¿Cómo lo van a reprender? Los pastores o miembros que persisten en pecar, hay que disciplinarlos públicamente. Existen iglesias, realmente existen, las conocemos, donde los pastores son los jefes, amos y señores. Y la palabra, toman allá la palabra del Antiguo Testamento. No toquéis al ungido. No. Los pastores no somos intocables. No y no. Los pastores no gozamos de inmunidad eclesiológica ni ministerial. No. Ni aún los apóstoles la tenían. Gálatas 2:14, ¿qué nos recuerda? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos. El que peca públicamente se reprende su pecado. Y con nombre si lo tenemos. Es que no vayan a mencionar el nombre. No. Miren, en la Biblia quedó una reprensión pública de un apóstol que él dice, yo soy el más pequeñito porque fui el último como un abortivo. Al apóstol que no recibió nada más ni nada menos que la autoridad para abrir el reino, y reprendió públicamente a Pedro delante de todos. No hay inmunidad ministerial para un pastor que peca. El pecado es grave delante de Dios, venga de quien venga, y requiere la reprensión que el Señor nos enseña en su palabra. Y aquí nos dice, los ancianos que persisten en pecar deben ser amonestados públicamente. ¿Cómo se efectúa este tercer paso de la disciplina ordenada? ¿Cómo se escalona esto? El Señor en Mateo 18, 17b dice, dilo a la iglesia, y Pablo dice, repréndelo delante de todo. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo se da? ¿Cómo es este método? Bueno, los pastores, si los hay, ya el pastor pecó, ya se hicieron los pasos, ahora el dilo de todos. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, los pastores, si los hay, o si no, los diáconos que ya están involucrados, son ellos los que en el momento en que el pastor está en el salón, está conversando y saludando a todos, ahí llegan esos diáconos, esos otros pastores, y le cuentan, no hablen mucho con él, retírense de él porque él pecó. Otra forma, pararse en la puerta
Así no se queda nadie de los que va a entrar al salón sin escuchar de los diáconos o otros pastores que el pastor que iba a predicar o que va a predicar pecó gravemente. Una tercera forma de reprenderlo delante de todos: apenas termine la predicación, quienes estuvieron involucrados en los pasos anteriores lo retan antes de bajarse del público: pastor, confiesa tu pecado, recuerda que nosotros tenemos las pruebas. ¿Cuál de estos tres métodos es el más acertado, mis hermanos, para reprender al pastor delante de todos? ¿Cuál de los tres? El tercero. No, ninguno, mis hermanos. No, no, ninguno. Es el que nos da el Señor. Es el que nos da el Señor. Las innovaciones de nosotros no cuentan. El Señor nos da la respuesta en Mateo 18, 17. Allí nos explica qué significa la orden de Pablo. ¿Qué significa repréndelo delante de todos? Las palabras del Señor: dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Eso es dilo delante de todos. No, es dilo a la iglesia. Ese es el método ordenado por el Señor para reprender a un pastor que persiste en pecado. Por la deshonra que ha causado a su posición y oficio, no solo se le debe hacer sentir su culpa en su conciencia. No, las exhortaciones privadas lo avergonzaron en privado. Su pecado es tan alto que hay que hacerle sentir vergüenza pública por su pecado. Y otra vez, tan duro eso. Miren lo que está diciendo el Señor: dilo a la iglesia, delátelo públicamente. Su pecado es grave. Se ha hecho todo para ayudarlo. No quiso, él se hizo merecedor. Díganselo a toda la iglesia, delátenlo públicamente. Se les debe exponer delante de todos. Y la iglesia toda debe saber qué fue lo que pasó con él. ¿Y cuál es la iglesia toda? Todo el salón. De nuevo, no. Acá la iglesia es eclesía. Es la asamblea de los llamados aparte, de los separados, de los apartados, de los llamados afuera. No hace referencia a todas las personas que asisten a un salón, a un culto. No, aquí hay personas que nos visitan hoy por primera vez. Bienvenidos todos. Pero hay personas que no saben nada del evangelio de Cristo, del pecado, del arrepentimiento. No saben nada de Dios, no saben nada del reino de Cristo. No saben qué acontece en la iglesia local. Y no vamos nosotros a ponerle a ellos en sus lenguas, a aceitarlas para que salgan de la iglesia, a decir: mire, estoy en una iglesia que es cristiana, y si usted supiera lo que estaba pasando allá. El más santo de los santos, el ungido, pecó. No, la iglesia es solamente, hermanos, es solamente los separados, los puestos aparte, es la asamblea. Eclesía es la asamblea, es solamente la asamblea. O sea, en nuestro lenguaje más claro, son solamente los miembros oficiales de la iglesia. Son solamente los miembros oficiales de la iglesia. Esa es dilo a la iglesia, o ese es el dilo delante de todos. Es díselo a la asamblea. Esa es la iglesia local. ¿Dónde? ¿Cómo? Un proceso bíblico se puede llevar a cabo ordenadamente siguiendo las instrucciones del pastor, del Señor Jesucristo, sí, el príncipe de los pastores. Primero un proceso, 2 pasos anteriores. Tercer paso, a la asamblea, en público, delante de la iglesia. ¿Y por quiénes? Por la iglesia, acompañada de un pastor, y si no lo tiene, de los diáconos. Pero puede ocurrir que ese pastor se ha endurecido tanto que ni aun los ruegos de la iglesia, de la membresía, de la eclesía reunida: pastor, ya nos contaron todo, todos en esa asamblea privada, solamente ellos, y vuelven a rogarle, pastor, arrepiéntase, pastor.
En ese punto el Señor ordena escalar la disciplina a lo máximo, dar un cuarto y definitivo paso que ningún pastor quisiera dar contra un miembro y menos contra otro pastor. Mateo 18, 17b. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Algo que ningún pastor desearía hacer con un hermano o con otro pastor. La iglesia tiene el mandato del cielo. Tiene el mandato del cielo de tratarlo como un no creyente. Al tratarlo como gentil y publicano, le está diciendo expúlselo de la membresía, lo cual significa entregarlo a Satanás. Espero que estén entendiendo la gran autoridad que Dios le ha concedido el Señor a la eclesía, a la iglesia. Dilo a la iglesia, o sea, la iglesia es la que tiene la última palabra acá. Ella está asesorada por los pastores y los diáconos y demás, pero es ella la que tiene esa autoridad. Es la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, mire, si no oyere a la iglesia, no al pastor ni al hermano. De ahí el cuidado que debemos tener nosotros en convertirnos en jueces y señores de nuestros hermanos. No, amados, hay un proceso ordenado por el Señor Jesucristo en su palabra para que se hagan las cosas en amor, bondad, piedad y misericordia. Y si hay que llegar a un paso de esto, después de todo este trabajo, que puede durar meses, incluso años, trabajando con Él en su restauración, pues entonces es la iglesia la que tiene que tratarlo como a un no creyente y expulsarlo. Al final será la iglesia la que decida la condición en la que ese hombre va a salir de la iglesia. Miren Mateo 18, 18. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es la iglesia local la que decide si ese hermano pastor que persiste en pecar sale atado a su fardo de pecado, lo cual será confirmado y aprobado por el cielo, por las divinidades del cielo. Será completamente aprobado y respaldado por lo que se ha hecho bíblicamente, porque la autoridad y el poder están en la palabra. O si es desatado. En el cielo, ¿qué quiere decir esto? Que en el cielo se está tomando nota de lo que decide la iglesia con el infractor en un caso de disciplina. Leamos el verso 19 al 22 de Mateo 18. Otra vez digo, miren, otra vez, ya lo digo, pero vuelvo y lo dejo más claro. Cuando el Señor repite algo es porque era realmente importante para el Señor que la iglesia lo entendiera, que la iglesia lo guardara y que la iglesia lo obedeciera. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran referente a la disciplina eclesiástica, porque pastor, es que yo me pongo de acuerdo con mi esposa para pedir un carro, una casa y una finca y nada. No, mis hermanos, no me muevan los textos del contexto, por favor. No lo hagan. Estamos hablando de la disciplina eclesiástica. El atar, el desatar es disciplina eclesiástica. El ponerse de acuerdo, dos o tres, es sobre la disciplina eclesiástica. Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres, ¿cuántos eran los testigos que había que llevar? Ahí los tienen, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, tratando temas sobre la pureza, consagración y santificación de la iglesia, tratando temas, ¿qué vamos a hacer con ese pastor? ¿Lo vamos a disciplinar? ¿Lo perdonamos y que se vaya perdonado? ¿Qué hacemos? ¿Que se vaya atado? ¿Que no se vaya atado? En el cielo están atentos para afirmar lo que la iglesia decide en la tierra. ¿Se están dando cuenta del valor de la iglesia para el cielo? ¿Se están dando cuenta del valor de la membresía para la iglesia, para el cielo? ¿Se están dando cuenta? Porque es que la iglesia debe, todo creyente debe bautizarse, hacer la confesión de fe, participar de la cena y hacerse miembro. Miren, hermanos, ¿a quién le ha delegado semejante autoridad? Al cuerpo de Cristo.
Allí estoy yo en medio de ellos. Allí está Él como el juez supremo, guiando con su Espíritu Santo a esos santos y piadosos hombres que están mirando todo lo que la palabra, ellos no están buscando estrategias. ¿Cómo lo dejamos ir para que se vaya sano? Es que es pastor, es que es mi amigo. No, es que pecó, no se arrepintió, se le dieron todas las posibilidades, todo el amor, toda la ayuda. No lo quiso hacer, se lo buscó, se lo ganó. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Y qué le responde el Señor? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No te canses de perdonarlo, hay que echarlo, hay que expulsarlo, pero no vayas a quedarte con un odio con tu hermano. No, guárdalo, tú perdónalo, ya se lo entregaste al cielo, ya se lo entregaste al cielo, tú ya no eres el juez. Es que se fue de la iglesia y no lo vuelvo siquiera a saludar. No, no lo trates como hermano, porque él se fue atado a un pecado, ¿sí? Él no se arrepintió, pero sigue orando, clamando por él y amándolo. Y en tu corazón está perdonado en tu corazón. La iglesia es la que decide si esa persona sale atada o desatada de su pecado. Leo lo que Martín Lutero, el gran reformador, dijo: el poder y la autoridad de las llaves dadas a la iglesia por medio de Pedro no consiste solo en usarlas para abrir las puertas del reino a través del evangelio a judíos, samaritanos y gentiles, sino para cerrar las mismas puertas del reino a quien, conociendo el evangelio, persiste en pecar. Las llaves del reino simbolizan la autoridad y gobierno conferidas por Cristo a la iglesia. La iglesia tiene la autoridad para confirmar a sus líderes, recibir o no a un miembro, y para disciplinar a quienes persistan en pecar con el respaldo del cielo. Mateo 18, 19 al 22. O sea, las llaves, bueno, no digamos esto todavía. Y al estar respaldado por el cielo, la decisión que la iglesia haya tomado, lo quiero dejar en vuestras conciencias, mentes, corazones. Al estar respaldada por el cielo, la decisión que tomó la iglesia local con ese pastor, que prefirió irse con su pecado, atado con su pecado, ninguna iglesia del mundo, así sea de la misma denominación, la podrá anular. No podrá desatar de su pecado a quien fue atado. La única forma es que regrese arrepentido a la iglesia donde pecó. ¿Y qué hace la iglesia cuando esa persona regresa arrepentida? Pastor, lo recibe con los brazos abiertos y lo perdona como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Ya tenemos a la pregunta de Pedro: Señor, bueno, ya hay que tomar esta decisión. Pedro no sabía, eso no se había empezado a practicar todavía no existía la iglesia empieza a formarse en hechos, empieza a establecerse. Y entonces Pedro novato le dice: bueno, entonces ¿cuántas veces lo voy a perdonar? 7 veces. ¿Y qué le dice el Señor en el verso 22? No, Pedro, no, déjame ya eso a mí, déjale ya eso al cielo, déjalo ya. Tú perdónalo. Continuamente perdónalo, y no te canses de perdonar, como Dios tu Padre no se cansa de perdonarte a ti cada que pecas. Que no haya ningún corazón en esta iglesia, por favor, cargado con ningún hermano y ninguna persona de allá afuera. Que no haya un solo corazón incapacitado para perdonar a un hermano o cualquier ofensa que hayan hecho las personas de afuera. Recuerden que esas personas de afuera quizás antes, en cierto sentido, son más dignas de conmiseración que los creyentes, porque ellos allá están completamente muertos en delitos y pecados. Y la palabra misma nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra la posesión diabólica que está en esa persona. Muéstrale el amor, muéstrale la bondad, muéstrale la piedad, muéstrale la misericordia, muéstrale la ternura, muéstrale la compasión. Perdónalo, por favor, perdónalo. Yo te pido, iglesia, yo te lo ruego en el nombre del Señor, no te canses de perdonar, no te canses de perdonar. Y mientras más duro
mientras más amargo sea el pecado cometido contra ti, tú experimentarás que más dulce es el perdón que tú le concedes a esa persona. Mientras más perdones, más libre serás de todas las demás ataduras que tengas. Perdona, perdona por favor, iglesia, perdona. ¿Qué tal que él dijera, ya los he perdonado 5,000 veces, 1,000,000 de veces, no los voy a perdonar más? No, él no se cansa. Él no solo murió por nosotros, él vive por nosotros. Dice su santa palabra que él vive para interceder día y noche por nosotros. ¿Y saben por qué tiene que interceder día y noche por nosotros? Porque de día y de noche nosotros estamos pecando. Él tiene que estar intercediendo y nuestro pecado como cristianos sigue siendo tan grave delante de Dios como fue antes o como es el de otra persona. Por eso amerita que Cristo esté levantando siempre sus manos horadadas por los clavos delante del Padre. Ante las acusaciones del que acusa a los hermanos, el demonio, Cristo está levantando sus manos. Padre, ya pagué por él, es salvo. Entonces no nos cansemos de perdonar. Perdona siempre, mi amado hermano. Y por si acaso, el atar y desatar no es para atar al demonio y desatar bendiciones. No. Solo piensen en esto. Si el hombre pudiera atar a Satanás, entonces el mundo, ¿qué sería? Una maravilla. Una maravilla. Se acabaría el pecado, la maldad. Se acabaría la enfermedad, la corrupción, se acabaría la muerte. Porque todo lo que sufrimos, vejez, enfermedad y muerte, son consecuencias ¿de qué? ¿Y quién es? ¿Y quién es el autor del pecado? Y si lo podemos atar. ¡Oh! ¡Oh, qué alegría! Se acaba todo. No, no. Muerto el perro, acabada la rabia, ¿verdad? No, muerto el perro, acabada la sarna, decían en mi tierra. No. A Satanás solo lo podrá atar un hombre más fuerte que él, Jesucristo nuestro Señor. Ni aún el arcángel Miguel, dice Judas 9, ni aún el arcángel Miguel, miren esto. Ni aún el arcángel Miguel se atrevió a reprenderlo cuando peleaban por el cuerpo de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Ni siquiera le gritó, el Señor te reprenda. Y Pablo, el autor está hablando ahí que son contumaces, o sea, que están perdidas esas personas que reprenden las potestades, que se prenden con ellas. No. Y no se sabe con qué lo atan, porque lo atan y a la media hora volver a orar y ahora ato, ligo, reprendo y echo fuera y otra vez el diablo ahí. Eso es absurdo realmente. Y no es para desatar bendiciones. Porque se imaginan quién se enfermaría, morir. ¿Quién sería pobre? ¿Quién sería pobre si pudiera desatar bendiciones? No, amado, no. No, el atar y desatar es la autoridad conferida a la iglesia por el Señor, primero por medio de los apóstoles, ¿verdad? ¿A quién fue el primer apóstol que le delegó la autoridad de la iglesia? A Pedro. En Mateo 16, 18, 19. Allí el contexto es la amnesia espiritual, teológica y doctrinal de los discípulos. Ellos están viendo milagros, y eso se les olvida quién es el Señor. Y el Señor dice, bueno, estoy parafraseando con reverencia, perdóname, Señor. Y el Señor dice, pero ¿cómo hago pues para llevar a estos a que realmente descubran quién es que soy yo? Entonces les pregunta, ¿qué dice la gente quién es? A ver, empecemos a tantear. No, eso dicen que eres fulano, perano, tal profeta, tal otro profeta, que las escrituras dicen que iba a venir. Eso eres uno, ¿cierto? Pero esa no era la principal pregunta. A donde lo quería llevar es, y ustedes, mis amados discípulos, ustedes que han caminado conmigo, ustedes que han visto todo de mí, ustedes que han visto los milagros, ustedes que han visto lo sobrenatural que hay en mí, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, a veces es bueno ser impulsivo, porque quedó en la historia como el que sale. Respondiendo, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál es la respuesta del Señor, que es donde nosotros estamos? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
Porque no te lo reveló Moisés, no te lo reveló Abraham, no te lo reveló Isaac, no te lo reveló Jacob, no te lo reveló David, Isaías, Jeremías, no te lo reveló Daniel. No, carne ni sangre. Ningún profeta del Antiguo Testamento, ninguno de tus padres, ninguno de tus maestros, ninguno de los rabí judíos te lo declaró. No, porque a ellos no les ha sido descubierto. No, esto te lo ha declarado, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y entonces, y yo también te digo que tú eres Pedro, siempre era Pedro, siempre había sido Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta declaración, sobre que el Cristo es el Hijo del Dios viviente, estableceré mi iglesia. O sea, no es a Pedro que le está dando la autoridad, porque Pedro se murió, entonces se acabó la autoridad. No, es una declaración que ha venido del cielo sobre esa iglesia, es sobre esa piedra. La declaración es como una roca enorme que se coloca para luego sobre ella, ya en base a lo que Pedro predicaría, empezaría todo el proceso de las llaves del reino, de entrar judíos, samaritanos y gentiles. Esta declaración es la roca, es como una roca inconmovible. Lo que salió de la boca de Pedro conmovió el mundo entero, hizo estremecer el mundo entero. El mismo cielo abrió los ojos para verlo, los ángeles abrieron los ojos. Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre ese Cristo, Hijo del Dios viviente, habrá una iglesia, un remanente, un pueblo de Dios escogido de todas las naciones, que será santo, justo y puro por la justicia de ese que estaba delante de él haciendo la promesa. Las puertas del Hades, no, por mucho ataque que venga, será la iglesia victoriosa, porque ella está establecida sobre la roca inconmovible, que es ¿quién? Cristo, el Hijo del Dios viviente, mis hermanos. Oh, gloria al Señor, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego empiezan los apóstoles a ejecutar esa autoridad dada. Empieza a establecerse la iglesia. Ya vimos que es Pedro quien recibe las llaves de esta autoridad que luego es para la iglesia. Y en 1 Corintios 5, del 1 al 13, pero solamente veamos el verso 13, Pablo usa la autoridad para ordenar ¿a quién ya? A la iglesia de Corinto. ¿Qué le autoriza? Devolvámonos un poco más para coger un poco de contexto. Pablo está allí tratando con el adulterio, fornicación de un joven que pierde a su madre muere, su padre se casa con una mujer quizás más joven que él, y esta belleza de hijo de nuestro hermano no encuentra otra hermana en la iglesia en que fijarse sino en su madrastra, y cae en adulterio con ella. Hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre como amante. ¿Y qué dice luego Pedro? Le ordena a la iglesia que se reúnan en el nombre del Señor, en el Espíritu y con el Espíritu de Él. Para ese hombre, ¿y qué? Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Continúa, por favor. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que había dado Mateo 18, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor. Por eso dije que esa belleza de hermano, era un hermano, o sea, lo iba a ser entregado a Satanás, expulsado de la iglesia, excomulgado. Pero Pablo nos deja entrever que era un creyente y el día del Señor su alma, como salvado por fuego, pero sería salvo. Y el caso que hemos visto de Pablo, excomulgando en capítulo 1 de nuestra primera carta, 1 Timoteo 1:20, ¿a quiénes? Ya sabemos esos nombres, con nombres propios hay que delatarlos, a Himeneo y Alejandro, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero entonces, muertos los apóstoles, mírenlos ejecutando la autoridad de las llaves. Las llaves es el poder transferido a la iglesia.
para establecer la iglesia por medio de estas personas y trabajar en la iglesia, administrar la iglesia. Muertos los apóstoles, este poder de responsabilidad y autoridad le es conferido a la iglesia en cabeza de sus pastores. Y esto nos conecta con nuestro tercer encabezado, el propósito de la disciplina. Verso 20 al final, para que los demás también, el propósito de la disciplina, para que los demás también teman. Bueno, solo imagínense qué pasaría con los otros pastores y los demás miembros de la iglesia, ver que el poder del Espíritu obra y ejecuta una disciplina contra la autoridad de la iglesia hasta ese momento, contra un pastor. Bueno, los demás van a temer, los demás van a decir, si yo peco y no me arrepiento, esto me va a pasar a mí. Y esto va a producir ¿qué en la iglesia? Hermanos, santificación, purificación, consagración, obediencia a la palabra, un temor grande y reverente. Vean Hechos 5:11, lo que pasó allí por una disciplina del cielo inmediata sobre un matrimonio. Ananías y Zafira prometen una ofrenda económica para la iglesia. Luego esa ofrenda la ven mucha y dicen quedémonos con una parte, y el Señor los mata. Y miren lo que pasó. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La disciplina es para el bien de la iglesia. La disciplina es para el bien de la iglesia, mis amados hermanos. La disciplina eclesiástica es un freno contra el pecado que motiva la santificación, purificación, consagración, amor a Cristo. El temor a una disciplina pública llevará a la iglesia a ser cada vez más bíblica, más entregada y más consagrada. Recuerden que estamos viendo tristemente caso tras caso de pastores cayendo de los púlpitos. Pastores con carreras de muchos años cayendo en pecados escandalosos y siendo expulsados de las iglesias. Esto es una realidad, hermanos. Hombres que no la aplicaron, que no se la autoaplicaron y han caído. Ahora, en cuarto lugar, veamos brevemente la importancia de la disciplina. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Estos testigos nos hablan de ¿qué? Del estándar que le debemos dar a la disciplina. Nos hablan de la altura, de la importancia, de la solemnidad que debemos darle a la disciplina eclesiástica. Es una doctrina medular, como ya lo dije, para la iglesia. Es importantísima, es una de las verdaderas marcas de una iglesia bíblica. Y el Señor mismo, en Mateo 18, nos enseña que por ningún motivo, es que es mi amigo, es que como es de querido, es que ese pastor como predicaba, como enseñaba, ¿cómo le vamos a hacer esto? No, miren lo que Pablo le dice a Timoteo, sin parcialidad, sin prejuicios ni parcialidad. Timoteo, no importa quién haya sido, tú tienes que hacer el papel de un juez siendo completamente imparcial. No vayas a favorecer a uno y a acusar a otros, hacerle bien a unos en pecado y a otros no tanto. No, Timoteo, en una línea recta, como un juez que está presentándose ante los fiscales para entregar un caso ya juzgado solamente para que él condene. Y entonces le pone 3 testigos. Miren, en el verso 19 había dicho, contra un pastor no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Ahora Pablo invoca 3 testigos contra Timoteo. 3 testigos le pone a Timoteo. Timoteo, yo no estoy inventando. Timoteo, yo soy tu amigo, tu maestro, tu apóstol. Timoteo, esto viene directamente del cielo. Timoteo, lo tienes que ejecutar. Mira a los testigos que están contra ti, Timoteo. Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y los ángeles escogidos. Los ángeles que guardaron su posición, que fueron predestinados para no desviarse, para ser fieles y ser testigos de los juicios de la iglesia. Amados, la disciplina eclesiástica es tan importante como la Trinidad y la Santa Cena en una iglesia. ¿Amén? Es tan importante como cualquiera
de las otras doctrinas fundamentales para nuestra fe. Es un juicio público ejecutado por el pueblo de Dios en cabeza de un pastor. Y es obvio, Timoteo podía sentir miedo, era muy joven, era un novato. Pero con estos testigos realmente no quedaba más de otra. Entender que había que hacerlo. Guarda estas cosas. La palabra guarda quiere decir poner por obra, cumplir. La disciplina debe aplicarse sin prejuicio ni parcialidad, mis hermanos. El pecado de un ministro es mucho más grave que el de una oveja, con tal rigurosidad debe reprenderse. Fue puesto para cuidar del rebaño, como dice Hechos 20:28. El pastor fue puesto para cuidar del rebaño, como dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar, para cuidar, para alimentar, para santificar, no para hacer daño. Y así, conforme a su posición y a su oficio, así de grande y así de duro tiene que ser el pecado contra ellos. Es la disciplina contra ellos, digo. Al disciplinarlo delante de todos, se sienta un precedente de santidad, pureza y de temor en la congregación. Para el Señor, los malos pastores no son intocables, y para la iglesia, tampoco. La disciplina es una doctrina fundamental para la santidad y pureza de la iglesia. Iglesia amada, a la luz de esta gran verdad, el pastor también puede caer en un pecado grave. No somos perfectos. Nosotros oramos por ustedes todos los días, amada iglesia. Es vuestro deber orar todos los días por nosotros para que Dios nos guarde de caer en un pecado escandaloso. Y que si en algún momento, y esto lo digo temblando de miedo porque es contra mí mismo, que si el pastor llega a caer en un pecado, Dios le dé la humildad para arrepentirse y aceptar la disciplina que le imponga su amada iglesia, para aceptarla con amor. El pastor es el blanco del maligno y de los malos hombres faltos de piedad. Si cae una oveja, qué dolor, pero si cae el pastor, qué tragedia. Si cae una oveja, qué dolor, pero si cae el pastor, qué tragedia. La iglesia, el evangelio, el nombre de Cristo serán gravemente avergonzados. Iglesia, el único pastor sin pecado se llama Jesucristo, el príncipe de los pastores. Así que no esperes que tu pastor sea perfecto. Pero innegablemente, iglesia, acepta esto. Los pastores son hombres escogidos de entre los escogidos, apartados entre los apartados por el mismo Señor Jesucristo, como dice Efesios 4:11 al 16, para edificación de vuestras almas, por medio de su palabra. Por tanto, valora a esos hombres, protégelos como aprendiste, y ya sabes cómo, dándoles doble honor, protegiéndolos de falsas acusaciones y disciplinándolos bíblicamente si pecan y no se arrepienten. Amada iglesia, respalda a tus pastores y líderes en defensa de la sana doctrina. La disciplina eclesiástica, al ser una doctrina bíblica, es una doctrina medular de nuestra fe reformada, y nuestro deber como columna y sostén de la verdad es creerla, enseñarla, defenderla y, de ser necesario, ejecutarla contra un miembro o contra un pastor. Iglesia, a Dios la gloria por la iglesia donde te tiene como miembro. A Dios la gloria que te tiene en una iglesia enmarcada dentro del contexto único de la sola Escritura. Amigo, como has escuchado, Dios le ha dado autoridad a su iglesia para reprender los pecados de sus miembros. Tú necesitas que se te reprenda tu pecado. La palabra de Dios dice que tú eres un pecador y que si no te arrepientes, la ira de Dios te consumirá para siempre en el infierno. Amigo, solo hay una forma de que escapes de esa ira, y es que te pongas bajo la cobertura y el amparo de aquel que la recibió en la cruz para librar al pecador que crea. Amigo, tú necesitas a Jesucristo si no quieres ir al infierno. Amigo, ven a Jesucristo y serás salvo de la ira venidera. Inclinen su rostro y hagamos una breve oración. Padre nuestro, Señor, Dios todopoderoso y eterno, gracias infinitas te damos por tu santa, bendita y todo suficiente palabra. Ella abarca todas las áreas de la iglesia, todas, Señor. Y en ella podemos realmente descubrir
con mucha claridad cuál es la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia que tú estás ministrando para llevarla al cielo? Oh Señor, hoy queremos solamente alabarte, bendecirte y darte gracias, porque nosotros no merecemos que nos hayas llamado a ser miembros de una iglesia que no es perfecta, porque nosotros no somos perfectos, pero una iglesia que se esmera cada día por tratar de irse ajustando más y más a lo que tú demandas en tu santa palabra. Haz que esta iglesia ame la sola Escritura. Danos la luz para entender las doctrinas fundamentales de la fe. Ayúdanos, oh Padre bendito, a ser perseverantes en ellas. Y ayuda a los ministros. Por favor, Padre, hoy te pido de manera especial, y la iglesia unida, por la protección a los pastores. Señor, a los pastores de la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas, la gracia de Dios, Señor, protégenos de un pecado escandaloso. Señor, guárdanos, guárdanos, y a todos los pastores tuyos, tú sabes cuáles son, porque no solo una denominación como la gracia, Señor, no, eso sería algo muy equivocado de nuestra parte. Tú tienes almas por toda parte y tienes pastores por todo el mundo en otras denominaciones. Te pedimos, guarda tus pastores, guárdalos de un pecado escandaloso, Señor. Haz que nosotros también pongamos mucho de nuestra parte, no dando oportunidad, guardándonos de exponernos a situaciones que nos puedan llevar a un pecado. Guárdanos, Señor, y danos, Padre, una iglesia protectora. Danos una iglesia que nos proteja, por favor. Danos una iglesia que ya no se moleste cuando le decimos: nadie es más atacado y tentado que un pastor. Nadie sufre más en la lucha espiritual que el pastor. Que no se incomoden con eso. Que ya no digan: ¿y qué piensa de mí? Que piensen, que entiendan que esa es la verdad. Y por eso creaste este amparo para ellos de 2 o 3 testigos. Por eso, Señor, solo para ellos están. Y te pedimos humildemente, Señor, que la iglesia sea una iglesia humilde, una iglesia mansa, que si se dan cuenta de algo del pastor, Señor, por favor, que sean discretos y acudan a él. Que se lo digan, Señor, a él, y que no empiecen a regarlo por la iglesia, Señor. Y que nosotros los pastores seamos humildes, que en el momento en que nos hagan ver el peligro de caer en un pecado, de una tentación, o incluso de un pecado que no estamos viendo, nosotros tengamos la humildad para agradecerles, la humildad para agradecerles y amarlos más, porque hacerle ver el pecado a un pastor es saber que están cuidando de su alma, que están preocupados por su santificación, su pureza y su consagración. Haz que los pastores seamos humildes y mansos y valoremos la protección que la iglesia nos da. Padre, por todas las personas que han venido hoy, te pedimos humildemente. A los no creyentes, por favor, sálvalos en Cristo. Haz que entiendan que por fuera de Cristo solo hay infierno, pero en Cristo solo hay salvación, salvación eterna en Cristo. Oh, que hoy se vayan gozosos diciéndole: Señor, perdóname y sálvame, aunque no entiendo tantas cosas, no entiendo predestinación, salvación, justificación, propiciación, expiación. Oh, Señor, yo no entiendo esos términos, pero yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Perdóname y sálvame. Señor, llévatelos con ese pensamiento, arráizalo en sus corazones, llévalos a estudiar el Evangelio y continúalos trayendo para que juntos en arrepentimiento y fe caminemos hacia el cielo. Gracias pues te damos, Padre, por estar con nosotros y hablar a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.